Ajá, sí, se dejó de grabar. Ahora sí. Bien, cuando nosotros teníamos los sucesos dependientes de la intersección, teníamos esta fórmula, que ahí se las muestro. Teníamos esta fórmula para un suceso dependiente de la intersección. La probabilidad de A intersección B era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. ¿Sí? Bien, esa probabilidad de B sobre A se llama probabilidad condicionada, que sería esta formulita. Probabilidad de B sobre A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar esta formulita en esta parte o directamente, si no hay lugar a duda para resolver el ejercicio, como en el ejemplo de la carta de los dos reyes, ¿sí? Utilizamos directamente esta teniendo en cuenta que dijimos, por ejemplo, ¿no? Que si teníamos una baraja de 40 cartas y se extraen dos cartas, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? Entonces, recordemos que hay 4 reyes en una baraja de 40 cartas. Entonces, la probabilidad de A, o la probabilidad 1 en este caso, va a ser 4 de 40. Por la probabilidad de sacar la segunda probabilidad, si yo ya saqué una carta y no la devolví al mazo, o sea que hay 3 posibilidades de que yo pueda sacar un rey. Entonces va a disminuir en 1 este 4 y va a ser 3 y va a disminuir en 1 este 40, entonces va a ser 3 sobre 39. ¿Sí? Siempre que no haya lugar a dudas, se puede resolver directamente así, o si tienen alguna duda, aplicamos esta formulita, ¿sí? La probabilidad de B sobre A, que es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Yo creo que es conveniente resolverlo de esta manera, ¿sí? Directamente, usando la lógica, ¿no? O sea que, hagamos un repaso. Tenemos una baraja de 40 cartas, y el suceso es que, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? O sea, saco una carta, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? Hay 4 reyes en una baraja de cartas, de 40 cartas, entonces la primera probabilidad va a ser 4 de 40. La segunda probabilidad va a ser 3 de 39, porque yo ya saqué una carta y no la devolví al mazo, ¿sí? ¿Se entendió lo que les dije? Eso, profe, es lo que decía usted que un suceso afectaba al otro. Exactamente, exactamente. Es cuando un suceso afecta al otro, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido. Yo no les envié ejercicios para que resuelvan, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir avanzando ahora y cuando terminemos con la clase yo les voy a enviar para que ustedes puedan resolver ejercicios, teniendo en cuenta siempre qué cosa. Recuerden que la primera clase, en las resoluciones de ejercicios de probabilidad eran sencillas, ¿sí? Era prácticamente directa, digamos. Solamente teníamos que calcular los sucesos, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga número par? Entonces nos fijábamos cuáles eran los números pares en el dado, y teníamos el 2, el 4 y el 6. Entonces 3 de 6. Entonces ese cálculo de probabilidad no influyen no influye en la resolución, tener que aplicar las formulitas que vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, lean bien cada una de las consignas o de los enunciados, más que nada, y ustedes se van a dar cuenta si van a tener que utilizar algunas de las formulitas, si es una probabilidad de unión o de intersección. ¿Estamos? Siempre que aparezca la palabra o, por ejemplo, dentro de un enunciado, quiere decir que estoy dentro de una probabilidad de unión de conjuntos.
Y ahí ustedes ya se fijan si es una unión compatible o incompatible, creo que era, ¿no? Bien, eso con respecto a la probabilidad. Entonces me queda enviarle los ejercicios para que ustedes puedan practicar, pero ahora ya nos vamos a meter a lo que es la estadística en sí. Entonces, tenemos que la estadística es una ciencia formal que estudia recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ¿sí? Ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Esto puede ser de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Eso por un lado. Entonces, la estadística, entonces, ciencia formal que estudia recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa. ¿Estamos? Este análisis e interpretación de datos nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, ¿sí? O para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Eso es la estadística. ¿Estamos? También tenemos que la estadística se divide en dos grandes áreas. Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, ya su palabra lo dice, ¿no? Se dedica a la descripción, a la visualización y al resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio, o sea, de los fenómenos que se está estudiando. Estos datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Unos ejemplos básicos, por ejemplo, son la media y la desviación estándar. Y los ejemplos gráficos, tenemos varios ejemplos gráficos donde, donde se representa un estudio estadístico. Por ejemplo, tenemos el histograma, la pirámide poblacional, el gráfico circular, entre otros más que luego fueron apareciendo, ¿sí? Bien, entonces, la estadística descriptiva se dedica a la descripción, a la visualización y al resumen de datos originados a partir de un fenómeno de estudio. Y sabemos que estos datos pueden ser resumidos numéricamente o gráficamente. Ahora, ¿qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial se dedica más que nada a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. O sea que esta genera modelos, infiere y predice, ¿sí? Predice, por ejemplo, predicciones asociadas a los fenómenos de estudio en cuestión, en general. Como por ejemplo lo que está pasando ahora con el tema del COVID-19, ¿sí? Estadísticamente, en un momento leí en algún artículo donde, sin darnos cuenta, estuvo la estadística inferencial, porque algunos predecían, por ejemplo, o hasta ahora por ahí se predice, cuándo íbamos a alcanzar el pico máximo de infección dentro de Argentina. Entonces ahí automáticamente la que intervinió en este caso fue una estadística inferencial, ¿sí? Bueno, esto se usa también para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio, ¿sí? Si nos referimos otra vez al tema de la pandemia, ese es el fenómeno de estudio, ¿sí? Y la población seríamos nosotros, todo el país completo de Argentina. Bien. Esta inferencia también dice que pueden tomar la forma de respuestas a preguntas, al sí o no, ¿sí? Es una prueba de hipótesis. Estimaciones de una característica numérica, o sea que una estimación, se estimaba en este artículo que yo leía, que por ejemplo iba a haber, si no había restricciones, una X cantidad de infectados dentro de nuestro país. Entonces ahí tenemos una estimación numérica y pronóstico de futuras observaciones.
Bien. Ambas ramas, tanto la estadística descriptiva como la inferencial, comprenden a la estadística aplicada, ¿sí? O sea que son aplicadas. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, la que se refiere a las bases teóricas de la materia, más que nada. Bien, eso con respecto a la estadística, ¿sí? Entonces tenemos que es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa. ¿Para qué? Para que nos ayude a la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos dos grandes ramas, la estadística descriptiva, que si su palabra bien lo dice, que se dedica a la descripción y visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio, y que estos datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Tenemos la estadística inferencial, que se dedica a la generación de modelos e inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos de estudio en cuestión. Y que estas ambas ramas comprenden la estadística aplicada. Bien. Ahora vamos a ir viendo las partes que están dentro de la estadística, ¿sí? Y una de las partes que aparece es, por ejemplo, la población, ¿sí? ¿Qué querrá decir con esto de la población? Con la población, la estadística comienza sus estudios clarificando qué información se desea buscar, para qué y dónde la vamos a buscar, ¿sí? Ahí interviene la población. Entonces, ¿y qué es la población? Es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística, ¿sí? O sea que, vamos a suponer que yo soy presidente de un club, de un club. Entonces yo quiero hacer un estudio estadístico de preferencias deportivas, que es uno de los ejemplos que aparece dentro del material que yo tengo acá. Entonces, lo que yo hago, ¿cuál va a ser mi población estudiada? Los socios del club. O sea que voy a hacer un estudio sobre las personas que son los socios que componen el club. ¿Qué investigación quiero hacer? Vamos a suponer preferencias deportivas, ¿sí? Bien. Otro objeto de estudio también dice que son los objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Hechos, lo que nos pasa hoy actualmente en Argentina, ¿sí? En Argentina y a nivel mundial también, el tema de la pandemia. Eso es un hecho, o sea que, ¿cuál es la población estudiada? En este caso, todo el mundo, en un caso particular, el país de Argentina. De animales, ¿por qué dice de animales? Y uno podría hacer una estadística de los, se me fue el nombre, de los animales en peligro de extinción, ¿sí? ¿Cómo ellos saben eso? Haciendo un estudio estadístico. Bien. Entonces, población, conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Esa es la población, ¿sí? Entonces, la estadística entonces comienza sus estudios clarificando qué información desea buscar, para qué y dónde la buscará, ¿sí? Eso tenemos que tener bien en claro. Otra de las partes de un estudio estadístico también es la muestra, ¿sí? ¿Y qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de una población. Eso es la muestra, es un subconjunto de una población. O sea que, ¿qué quiere decir con esto? Si yo tengo que hacer una investigación estadística donde abarque la mayor cantidad o sobre toda la población de Mendoza, vamos a decir así, en un punto, en un caso puntual, digamos, que ahí
en uno de los ejemplos que tengo acá, habla sobre, por ejemplo, el departamento de la mujer quiere saber cuál es la edad promedio en la que tuvo su primer hijo, ¿sí? Entonces, de toda la provincia se está hablando. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué hace en este caso el estudio estadístico? Es engorroso tener que hacer una estadística o una encuesta para volcarlo en una información estadística. A cada una de las mujeres del pueblo mendocino va a ser imposible llegar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se toma una muestra de esa población y yo puedo hacer un cálculo estadístico. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? Va muy rápido. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Bien, entonces ya vimos lo que es estadística, población y acabamos de ver ahora muestra, ¿sí? Bien. Bien, para que yo pueda trabajar con una muestra, teniendo en cuenta el ejemplo que yo les di recién, los elementos que yo voy a utilizar tienen que ser verdaderamente representativos para que los resultados del estudio estadístico sea confiable, ¿sí? En cambio, en algunos casos es necesario realizar censos, ¿sí? Y hablando de censos, lo que van a hacer, tomen nota, es investigar en qué consiste un censo y cuáles son los requisitos. Entonces, van a investigar en qué consiste un censo y cuáles son los requisitos. Bien. Generalmente los censos se realizan o se realizaban cada 10 años. El último creo que fue en el 2010, me parece que fue, o 2011, si bien no recuerdo, pero ya estaríamos próximos a una fecha a que se vuelva a realizar un nuevo censo. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la muestra, ¿no? Teniendo en cuenta el último censo, para que se vaya actualizando, para saber yo, por ejemplo, la cantidad de población actualmente, qué es lo que hace, qué es lo que se hacen o qué es lo que hacen los estadistas. Toman los datos del último censo que se realizó, entonces van tomando también muestras, entonces de esa manera se puede ir actualizando la cantidad de población actual que tenemos en el país, por ejemplo. Bien. Otra de las partes que está dentro del estudio de estadístico es el carácter estadístico, ¿sí? ¿Y qué es el carácter estadístico? El carácter estadístico es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población, ¿sí? Entonces, es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población. Vamos al ejemplo que yo les dije de los socios de un club, ¿sí? Por ejemplo, yo les dije que la investigación era sobre los socios del club, esa era la población, ¿sí? ¿Y qué yo quería saber de los socios del club? Las preferencias deportivas. Esa preferencia deportiva es el carácter estadístico, ¿sí? Entonces, la población, socios del club, carácter estadístico, preferencia deportiva. Entonces, repito el concepto de carácter estadístico. Es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población.
también lo podemos pensar de esta manera, ¿sí? Para definir cuál es la población estudiada, nos tendríamos que preguntar a quién estoy estudiando, ¿sí? Y para definir cuál es el carácter estadístico, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué estudio de los elementos de esa población? O sea, ¿qué estoy estudiando de los elementos de esa población? Entonces, si yo me voy al ejemplo de los socios del club, digo, ¿a quién estoy estudiando? A los socios del club, ¿sí? Y ¿qué estoy estudiando de esa población? Preferencias deportivas. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar quién es la población y quién es el carácter estadístico. Bien. Ahora vamos al concepto de variable estadística. La variable estadística es el valor que toma un carácter estadístico, ¿sí? Bien, entonces la variable estadística es el valor que toma un carácter estadístico. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber cuáles son las bebidas que se consumen, cuáles son las bebidas que más se consumen durante el verano, ¿sí? Entonces, como variable, voy a poner Coca-Cola, jugo, bebidas alcohólicas. Vamos a tomar esas tres, ¿sí? O cerveza vamos a poner como bebida alcohólica. Entonces, Coca-Cola, jugo, cerveza. O sea que mi variable o carácter estadístico, ¿quién va a ser? Va a ser Coca-Cola, jugo, cerveza, ¿sí? Ahora aparece para poder, la información que nosotros vamos a recolectar, ¿dónde la vamos a volcar? La tenemos que volcar en una tabla estadística, ¿sí? Entonces, toda la información que yo vaya recolectando, la tengo que volcar en una tabla estadística. Es ahí donde yo voy a volcar la información para poder obtener los resultados finales. Entonces, mi primer columna va a estar conformada por la variable, que en este caso nuestra variable va a ser Coca-Cola, jugo, cerveza, ¿sí? Y ahí aparece una segunda columna que es la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable, ¿sí? Entonces, es la cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Vamos a suponer, vamos al ejemplo de las bebidas que se consumen durante el verano. Entonces, vamos a suponer que que Coca-Cola consumen 5.000 personas, ¿sí? O sea, se consumen, vamos a suponer, 5.000, llamémosle 5.000 unidades, ¿sí? 5.000 unidades de Coca-Cola. Esa va a ser mi frecuencia absoluta para Coca-Cola. Jugo 3.000, cervezas 10.000, ¿sí? Entonces, mi frecuencia absoluta para Coca-Cola 5.000 porque se repitió 5.000 veces, ¿sí? De jugo 3.000, ¿por qué 3.000? Porque se repitió 3.000 veces, o sea, 3.000 veces apareció la palabra jugo, 5.000 veces apareció la palabra Coca-Cola, 10.000 veces apareció la palabra cerveza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con respecto a la frecuencia absoluta. Bien, voy a dar por asentado que sí que se entendió. Entonces, nuestra primera columna de una tabla estadística, variable. Mi segunda columna, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite la variable, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que se repite el mismo valor. Bien. Entonces, si yo quiero, ¿qué es lo que hago luego de que yo tengo mis datos de frecuencia absoluta?
En este caso de estas tres bebidas, Coca-Cola, jugo, cerveza, lo que hago es sumar y eso me va a dar un total. Si yo para Coca-Cola tengo 5.000, para jugo 3.000 y para cerveza 10.000, eso me va a dar un resultado de 18.000 de frecuencia absoluta, ¿sí? Bien. Mi tercer columna que aparece es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos que intervienen en el estudio estadístico. Entonces, la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos que intervienen en el estudio estadístico. Ya está por terminar la clase, así que les muestro así rapidito. Fíjense, esta fue una tablita así rápido. Entonces, variables, Coca-Cola, jugo, yo acá puse bebida alcohólica, pero lo vamos a llamar cerveza. De frecuencia absoluta dijimos 5.000 para Coca-Cola, 3.000 para jugo, 10.000 para cerveza, en este caso. ¿Qué hago? Sumo el total de frecuencia absoluta, me da 18.000. La frecuencia relativa dijimos que era la división entre la frecuencia absoluta y el total, ¿sí? La suma total de la frecuencia absoluta, voy a obtener la frecuencia relativa. O sea que voy a dividir 5.000 dividido 18.000. Y eso me va a dar un número en decimal, ¿sí? Voy a hacer lo mismo en la siguiente, 3.000 dividido 18.000, 10.000 dividido 18.000. La suma total de frecuencia relativa me tiene que dar como resultado 1 o aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, la suma total de frecuencia relativa me tiene que dar, la suma total me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Si me da más de 1, quiere decir que he puesto un decimal de más. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá se hizo cortita la clase. Así es que bueno, de todas maneras yo voy a digitalizar todo el material que tengo de estadística y se los voy a hacer llegar, se los voy a enviar, chicos. ¿Saben? Si se quedaron con alguna duda o algo, me vuelven a escribir, me escriben o me dicen y lo volvemos a ver. ¿Estamos? Y les voy a enviar los ejercicios de probabilidad. Nos vemos, chicos.